Una alegría, de verdad es una alegría el poder compartir unos con otros en el amor de Cristo Jesús. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a entender este último capítulo del libro de Nehemías. Nehemías, el capítulo 13. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque como estábamos cantando esta última canción, en nuestra vida está sobrando. Estás sobrando, estás trabajando, Dios. Gracias porque todas las cosas, Señor, usted las acomoda para el bien de sus hijos y de sus hijas. Porque usted está, oh Dios, en nuestros hogares. Yo agradezco, oh Dios, el privilegio de poder pastorear a esta congregación, pastorear a este pueblo, pastorear a Casa de Pan, pastorear a mis hermanos y hermanas, amigos, compañeros. Gracias, Dios, porque es un privilegio inmerecido. Gracias, Dios, te doy porque estamos acá. Gracias, Señor, porque hemos separado este día, el domingo, el día en que resucitaste, Jesús, para venir a tu casa. Gracias por los hermanos, hermanas que apartan, corren, porque sí hay que correr el domingo. Hay que levantarse un poco más temprano, tal vez de lo que uno quisiera. Y alistar la familia, desayunar, venir corriendo a la iglesia. Pero Señor, todo eso es gratificante cuando vemos a los hermanos y a las hermanas, cuando escuchamos el barullo antes del culto de gente saludándose, de gente abrazando, de gente deseándose bendición, de gente saludando con un pura vida que es muy típico nuestro, Señor. Qué lindo estar aquí. Yo agradezco el privilegio de estar acá. Yo agradezco el privilegio, Dios, de tener a Casa de Pan como nuestra iglesia. Bendice ahora tu palabra. Bendice, oh Dios, la exposición de ella. En nombre de Jesús yo te pido ayuda para, Señor, hablar de ella con denuedo, hablar de ella con poder, hablar de ella con sabiduría. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hoy el mensaje trata sobre evitar tropezar con la misma piedra. Suena como canción, ¿verdad? Pero no. Evitar tropezar con la misma piedra. La semana pasada, ¿cómo terminamos? La semana pasada terminamos con una fiesta, con una celebración, ¿recuerdan? Había una celebración, había una tremenda fiesta, porque ellos habían terminado el muro, lo estaban dedicando el muro, dedicando la ciudad, dedicando sus vidas. Pero ahora, acá en el capítulo 13, vemos un contraste. No hay fiesta, más bien hay tristeza. Terminando el capítulo, hay enojo más bien. O sea, uno diría, qué bonito, debería terminar como, wow, ¿verdad? La fiesta, lo máximo, qué lindo hubiera terminado ahí el libro de Nehemías, pero no, Dios sigue y muestra nuestra naturaleza humana. Muestra que muchas veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo que le pasó a Israel. Tropezaron con la misma piedra. Se fueron en el mismo hueco. Y había un hueco del cual Nehemías llegó y lo sacó y les dijo, hey, ese hueco está malo, ¿ok? Y a través de todo el libro de Nehemías había un hueco, ese hueco está malo, ok, pura vida. Tenemos la celebración en el capítulo 12, viene el capítulo 13 y dice, llega Nehemías y ¿qué pasó? Están en el mismo hueco. Tome su Biblia, por favor, y acompáñeme a Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3. Nehemías 13, 1 al 3 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con agua y pan, sino que dieron dinero a Balaam para que maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Lo que está pasando aquí
Es exactamente lo mismo que vimos en el capítulo 10. Recuerden, el pueblo de Israel estaba tan perdido en cuanto a las leyes de Dios que habían dejado todo concepto de la ley, todo concepto de lo que Dios quería de ellos. Ellos entonces se habían casado con pueblos paganos. Ustedes dicen, ¿qué hay de malo? Es que esos pueblos no adoraban a Dios vivo, esos pueblos adoraban a dioses falsos, a dioses que en su mayoría creían en sacrificios humanos, a dioses que en su mayoría sacrificaban a sus hijos mayores para bendecir la familia, para bendecir al hogar. Y los judíos que tenían a un solo Dios estaban casando con estos pueblos. Y Dios había dicho, no, nada de eso. O a los moabitas y amonitas, que eran pueblos enemigos de Dios, que no solamente fue cuando ellos venían en el desierto, no solamente no les dieron agua ni pan, cuando ellos le pidieron, por favor, nos ayudan, nos dejan pasar por aquí. No, no solamente hicieron eso. No solamente no les trataron bien, sino que contrataron a un profeta para que los maldijera. O sea, y Dios dijo, no, no van a entrar nunca en la congregación, no van a entrar. Y usted dice que Dios más malo. No, es que gente más mala, porque la gente no se arrepiente. Si la gente se arrepiente, Dios vuelve su corazón. Segunda de Crónicas es muy claro en eso. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren, yo me acordaré, yo haré, dice Dios. Pero el pueblo no se arrepiente, el pueblo hace lo que le da la gana, ¿ok? Entonces ellos estaban casando en yugo desigual, digámoslo así. Y en el libro de Nehemías, por lo menos por 3 o 4 veces, viene hablándonos repetitivamente de este tema. Se estaban casando, ellos rompieron un pacto que hicieron ahí en el capítulo 10. En el capítulo 10 ellos dijeron, no nos vamos a unir en yugo desigual con mujeres de otras naciones paganas. Vamos a guardar el sábado, el día de reposo, y vamos a hacer provisión para los levitas. Vamos a cuidar de los siervos de Dios, vamos a cuidar de los levitas. A pesar de haber firmado el pacto, ellos lo quebraron, no honraron su palabra, volvieron atrás. Por eso el cambio. Capítulo 12, alegría. Capítulo 13, tristeza, enojo, molestia. Porque ellos volvieron a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Y la razón fue que Nehemías había vuelto a Persia. Nehemías, recuerde que él sí era un judío que había nacido en Persia, que trabajaba para el rey de Persia, y luego, guiado por Dios, llega a Jerusalén para reconstruir los muros, reconstruir las puertas, reconstruir a la ciudad, poner orden, poner un orden civil, pero él tenía que volver a Persia. Entonces él vuelve a Persia para decirle al rey todo lo que él había hecho, para reportar cada cosa que había hecho. Los judíos entonces aprovechan de la ausencia del gato para hacer fiesta. Como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Como no estaba el líder, como no estaba Nehemías, como no estaba el que ponía el orden, volvamos a hacer exactamente lo mismo. Y en una cuestión de un corto tiempo, vuelven atrás y todo el mundo pega con la misma piedra. Hermano, que no le suceda a usted. Aprendamos. El pueblo se había mezclado con el sistema antivalores del mundo, según leímos en esos versículos 1 al 3. Ahora, ¿cómo evitamos tropezar nosotros en el siglo XXI, en 2024? ¿Cómo evitamos tropezar con la misma piedra? Número uno, restaure su comunión con el Señor. Restaure su comunión con el Señor. ¿Cómo está su andar con Dios? ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está su vida espiritual? La Biblia nos enseña que cuando una persona repite el mismo pecado, el mismo error, es llamado por la misma palabra de Dios un necio. Es llamado así, un necio. Vea lo que dice Proverbios 26:11. Proverbios capítulo 26, verso 11 dice, como el perro vuelve a su vómito. Te agarra un perrito, ¿verdad? Qué lindo el perrito, lo baña, lo despulga, lo desparasita, lo castra, hace todo lo bonito el perro, el vómito allá y el perro va allá. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Pero vea lo que dice, así es el necio que repite su necedad. El necio que sigue repitiendo la necedad. Ahora, necio en el sentido nuestro o bíblico
no es majadero. A veces, ay, qué chiquito más necio, qué chiquito más majadero, más insistente, ¿verdad? No, en la Biblia va más allá, más allá. Es una persona tonta, cerrada, ¿verdad? Completamente cerrada a escuchar. Yo no escucho consejos. No, no, sí, yo sé que hago mal, pero yo creo saber más. Yo soy más capaz, yo soy más inteligente. Sí, he errado como 200 veces en el mismo problema, pero sigo errando, pero no se preocupe, yo sé cómo salir y vuelve al hueco, y vuelve al hueco, y vuelve al hueco. Es un necio. Dios quiere tener comunión con nosotros para enseñarnos cómo vivir la vida aquí en la tierra, como Cristo la viviría, como el Señor Jesús la viviría, como el Señor Jesús la viviría ahora en el siglo XXI. El Señor quiere tener comunión con nosotros para que no estemos cayendo en el mismo hueco, para que no estemos tropezando en la misma piedra, para que nosotros sepamos cómo conducirnos acá en la vida. Una fórmula segura para volver al mundo, para volver a los mismos pecados, es dejar la comunión con Dios. Y cuando hablo de la comunión con Dios, me refiero a el tiempo en que usted le habla a Él. ¿Cómo se llama en la vida cristiana hablar con Dios? Oración, orar. Y comunión con Dios también incluye cuando Dios me habla a mí. ¿Cómo Dios me habla a mí hoy? Por medio de la Biblia, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia. Entonces, cuando yo le pregunto cómo está su comunión con Dios, es como si le preguntara cómo está su tiempo a solas con Dios, cómo está su lectura bíblica y cómo está su tiempo de oración. No le estoy preguntando cuánto tiempo invierte, le estoy preguntando si lo tiene y cuán comúnmente lo tiene. Porque si nosotros empezamos a dejar ese tiempo, vean hermanos, el mundo es sumamente fuerte. Es como cuando usted vaya ahí al Reventazón, allá a estos lugares de Orosi, y usted ve al Reventazón, pero ese río, pero dándole con todo, y usted dice, me voy a meter a bañar ahí. No, usted se lo arrastra ese río y lo va a parar allá a la represa, quién sabe a dónde. Bueno, exactamente, el mundo es muy fuerte, su carne es muy fuerte, y el diablo ni qué decir. Y usted no está ni orando, ni leyendo la Biblia. ¿A dónde cree que usted va a ir a parar? Va a ir a parar al mundo. ¿Ok? Hay un problema con el necio. Hay un problema. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, 15 me revela el problema porque me revela el corazón del necio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El camino del necio es: yo sé más que todos. Yo sé más que todos. Sí, yo sé que la Biblia dice. Sí, yo sé que la gente de Dios dice. Sí, yo sé que yo veo este ejemplo de esta persona que le ha ido muy bien, pero yo sé más. El necio siempre tiene algo que decir. No se puede quedar callado. El necio siempre se basa en su propia opinión y siempre cree que en todo tiene la razón. Cuando una persona descuida su comunión con Dios, varias cosas suceden. La primera de esas cosas es que se vuelve insensible. La persona que descuida su comunión con Dios no oye ya a Dios, ya su corazón no palpita. Yo quiero que usted recuerde el momento cuando usted recibió a Jesús como Salvador. Usted recibió a Jesús como Salvador, se da cuenta de que un montón de cosas son malas, son incorrectas, que era práctica diaria, tal vez en algunos casos, y de repente usted va a volverla a hacer, va a volverlo a ver, va a volverlo a decir, y su corazón empieza a palpitar. Eso se llama la conciencia. Su conciencia empieza a palpitar, y usted dice, ay, y empieza a sudar frío, y usted dice, ay, Dios mío, está mal, yo sé que está incorrecto, pero cuando usted empieza a descuidar su relación con Dios, ya esa palpitación ya no es tanta. ¿Qué es lo que está pasando? Usted está cauterizando su conciencia. Usted está poniendo un montón de basura encima y ya usted no oye a Dios. Ya no está oyendo de que eso es incorrecto, de que eso está mal. Ya no oye, ya vive común y corriente. Usted se está insensibilizando. Ellos habían dejado la ley de Dios. Ellos habían dejado la Biblia de lado. Ellos habían dejado de ir constantemente a la palabra de Dios. Y eso poco a poco fue haciendo que su guardia se fuera bajando.
En lugar de levantar la guardia para pelear contra el diablo, baja la guardia. Y por eso es que el diablo conecta sus golpes directo a su cara. Porque la guardia está bajo. Los lleva a volver a vivir como antes vivían. Se casaron con pueblos que eran enemigos de Dios. En el versículo 3 nos dice que cuando ellos leyeron la ley de Dios, se reactivaron, volvieron a pensar, volvieron en sí y entonces dicen, nos vamos a separar de los pueblos extranjeros, nos vamos a separar de los pueblos extraños. Pero ¿por qué se da eso? Porque volvieron a la palabra de Dios. Esa es la razón exacta por la que el diablo no quiere que usted esté en este libro. Le va a poner problemas, situaciones feas, angustiantes, para que no lea la Biblia. Oiga toda la música cristiana que quiera. Vea todas las películas cristianas que quiera, pero no lea la Biblia. Porque el diablo sabe que en ella hay poder. Y su corazón va a cambiar. Entonces no vaya a la Biblia. Eso es lo que el diablo va a hacer. Lo va a ocupar a usted en montones de cosas. Lo va a ocupar a usted en la casa, lo va a ocupar a usted en el ejercicio físico, lo va a ocupar a usted en las situaciones de trabajo, lo va a ocupar. Y usted dice, uy, mira, ya llevo 2 días de no leer la Biblia. ¿Y usted no cree que el diablo y el mundo y su carne dijeron, pausa? El hombre no leyó la Biblia, entonces vamos a hacer pausa. No, le dio y le dio y le dio y le dio en usted, en mí. Si yo no leo la Biblia, me vuelvo insensible. Recuerde que los amonitas y los moabitas eran pueblos enemigos de Israel. No los habían ayudado cuando ellos tuvieron necesidad. Aunque eran primos, porque eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, ellos habían hecho mal. Por eso y otros pecados, Dios había dicho, no entran en la congregación de mi pueblo. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Esta guerra espiritual que todos tenemos no es un asunto físico, no se pelee con los primos, ¿ok? No llegue a pelear, a agarrarse ahí con los primos. Esto es mi primo, ¿verdad? Esta es amonita. No. La guerra espiritual es una guerra, como su nombre lo indica, que no se ve. Es una guerra constante. Nosotros tenemos un pariente muy cercano. ¿Okay? Aquí estamos hablando, los moabitas y amonitas eran primos, parientes cercanos de los judíos. Usted tiene un pariente cercano, muy cercano a usted. No diga por el diablo, no, Dios guarde, no es el diablo. Pero usted sí tiene un pariente muy cercano que vive con usted, que vive dentro de usted. Es un pariente cercano que está con usted, que está con usted cuando usted se levanta, que camina con usted todo el día y que se acuesta con usted. Es un pariente cercano que se llama la carne, su carne, la vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, la que recibimos de Adán. Los amonitas y moabitas son un cuadro de la carne. Y el problema es que si usted y yo no estamos en la Biblia, la carne va a tomar el control, la carne va a querer mezclarse con nosotros, la carne va a querer tomar el dominio, la carne no es pasiva, la carne no va a decir, ok, espíritu, toma las decisiones, no, la carne va a querer sentarse en el trono. La carne va a empujar para tomar las decisiones de su vida, decisiones en la familia, laborales, profesionales, financieras, todas las decisiones que el diablo la carne, va a querer ir a la cabeza, aún siendo cristianos. Por eso es que tenemos personas que dicen ser cristianas, que hacen obras carnales, y usted se queda pensando y usted dice, qué increíble, parece un impío. Porque la carne los domina, hablan como la carne quiere que hablan, reaccionen como su carne quiere que hablen. Porque el espíritu no reina sobre la carne, debe reinar, pero no. Vea lo que dice en la pantalla, identifique cuáles son las áreas de su carne que ya no le inquietan. Quítelas, quítelas. Cuando usted se convirtió, ahora usted me dice, mira pastor, que usted dijo ahora eso del corazón, que cuando uno va a hacer cosas y yo nunca lo he sentido. Voy a decirle con todo mi amor en Cristo, usted nunca ha nacido de nuevo. Tal vez cambió de religión, pero la religión no salva a nadie.
Tal vez usted asiste a una iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica no salva a nadie. Es Jesucristo que salva. Cuando yo lo invito, cuando me arrepiento de mi pecado, cuando me doy cuenta que yo mismo no me puedo salvar e invito a Cristo. Entonces Cristo entra, Dios vive en mí y entonces controla mi vida y yo me doy cuenta de que, esto no es malo, esto es malo, perdón. Y entonces empieza mi corazón a, no está bien, no está bien. Pero si usted nunca ha sentido eso, es porque usted no ha nacido de nuevo. Repito, cambió de religión, le gusta, concuerda con algunas cosas, pero no ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu de Dios, su corazón no es de carne, sigue siendo de piedra. Identifique cosas en su vida que su carne ha dominado. Tal vez la forma de hablar, tal vez la forma de reaccionar, la forma de hacer negocios. ¿Cuánta gente a veces la escucho diciendo, es que qué bonita es la vida en la iglesia, pero en la vida real, no, es que en la vida real tiene que verse el cristianismo. El cristianismo aquí no se ve. Aquí hay un montón de luz que más bien encandila. La luz tiene que ser allá afuera, donde el mundo está, donde está la vida real. Ahí es donde tiene que verse. Entonces, cuando usted descuida su relación con Dios, no solamente se vuelve insensible. Ay, pastor, pero usted no sabe. Viera las situaciones que yo estoy viviendo. Más que Job, yo no creo. Con todo el amor y respeto que usted me tiene. Le tengo. Más que Job no creo que tenga. Y ese hombre tuvo comunión con Dios. Aún fuera de su ciudad, en un montículo de piedras, semidesnudo, rasgándose o rascándose con un tiesto porque estaba pudriéndose en vida, con todos sus hijos muertos el mismo día y con su esposa que lo abandonó y enfermo. ¿O usted está igual? La verdad es que no. La verdad es que no. Y ese hombre tenía comunión con Dios porque usted lo ve hablando cada rato con Dios. Cada rato con Dios. Cuando usted descuida su relación con Dios, se vuelve insensible. Pero eso es un caso especial. Y empieza a justificar. Es que mi caso es diferente. No, su caso no es diferente. No. El Dios de Job es el mismo Dios suyo. Pero no solamente cuando uno descuida su relación con Dios se vuelve insensible, sino se vuelve irracional. Se vuelve irracional, insensible e irracional. Vea los versículos 4 al 7 de Nehemías capítulo 13. Nehemías 13, 4 al 7. ¿Por qué irracional, pastor? ¿Por qué irracional? Ok. Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, ¿Quién es Eliasib? Perdón, acá. ¿Cuál es el puesto que ocupa? ¿Están leyendo la Biblia así? ¿Está ahí? No, no está. Bueno, está en la Biblia. Sacerdote. Era un sacerdote. Era un servidor de Dios. ¿Y con quién emparenta? Con Tobías. ¿Y quién era Tobías? ¿Quién era Tobías? ¿Quién era Tobías? No me diga que tengo que volverme a Nehemías capítulo 1. Yo con mucho gusto me vuelvo a los 18 mensajes que he predicado en Nehemías. ¿Quién era Tobías? Hermanos, ¿de qué sirve leer la Biblia y estudiarla si no recuerdo? Si yo no estoy en ella. Si yo le digo, ¿quién es el campeón nacional? Usted me lo dice, soplado. Y eso que campeoneció hace ya varias semanas atrás. El enemigo de Nehemías, enemigo del pueblo de Dios. Tobías, exactamente. Un enemigo del pueblo de Dios se había emparentado con el hombre de Dios de Israel. Por eso dije irracional, porque eso no se hace. Porque ese hombre había ocasionado problemas a Israel, odiaba a Israel. Pero un israelita se casa, o el otro se casa con una hija, una familiar, y están siendo familia. Celebremos el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, piernita de cerdo. No, ellos no comen cerdo. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara.
Le había hecho al enemigo una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, ya no tienen dónde guardarlas, ni el incienso, ya no tienen dónde guardarlas, ni los utensilios y el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda a los sacerdotes. Ya no había lugar para eso, ya no se ministraba porque el lugar principal se lo habían dado al enemigo. Por eso irracional. Versículo 6, más a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, está hablando Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara. ¿Dónde? En los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Está hablando aquí Nehemías, me dolió. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. No solamente el sacerdote había emparentado, no solamente hizo una gran cámara o llegó y cogió la cámara y saquen de aquí todas estas cosas para que viva Tobías, sino que lo hizo dentro de los atrios del templo, donde no debía estar este hombre. Tobías, como dije, era el archienemigo de ellos y vivía en los atrios del templo. Él era amonita. En el capítulo 2 dice que despreciaba a los judíos y la obra que ellos estaban haciendo. Fue aquel que dijo que el muro quedaría tan débil que si una zorra se subía, se lo traía abajo. Fue aquella persona que en el capítulo 6 estuvo diciéndole a Nehemías y enviándole cartas para estarle metiendo miedo, para atemorizarlo. Pero a pesar de todos esos antecedentes, el pueblo lo había recibido como uno de ellos, como un gran amigo. Se les olvidó todo el mal que había hecho. Parecía a los ticos, ¿verdad? Cuando no pasamos tiempo con Dios, permitimos que el enemigo haga residencia en nosotros. Cuando no pasamos tiempo con Dios en la palabra, permitimos que el diablo haga fortalezas, haga cuartos grandes en nuestra vida y domine. ¿Por qué será que ahora me cuesta tanto dominar mis ojos? Antes no. Sí, claro, porque ya hay una fortaleza. ¿Por qué será que ahora me enojo tanto? Porque hay una fortaleza. ¿Por qué será que ahora yo tengo algunos deseos que no son muy buenos? Porque hay una fortaleza. Porque usted invitó a un Tobías que se quedara en su vida y que gobernara con usted. Usted emparentó con su carne, la que es su enemigo y que la Biblia nos manda matar. Eso va a ser un estudio que vamos a tener uno de estos miércoles. Vamos a hablar de matar la carne, matarla. No, pastor, dialoguemos. Usted no puede dialogar con la carne, yo tampoco. Nadie puede dialogar con la carne. Hay que matar la carne y matarla hoy en la mañana y matarla en la tarde, porque es como una serpiente, no se muere. Hasta que Jesucristo venga y le corte la cabeza al final, cuando nos dé un cuerpo nuevo. Pero mientras usted tenga y yo tengamos este cuerpo de muerte, siempre va a estar la carne saltando. Uy, ya he vencido, tengo una semana, tenga cuidado, el que esté firme, mire que no caiga, porque la serpiente le saltará y le salta de dentro de usted. Es el diablo, es que el diablo, el diablo está en Tahití, tomando piña colada. Ese sí con alcohol. Es su carne la que lo hace caer y es mi carne la que me hace caer. Porque ya dejamos que haya fortaleza. Ya emparentamos. Tenemos un enemigo dentro. Ha puesto esos lugares. Porque nosotros le dimos las llaves. Le cedimos el mejor lugar. Está viviendo dentro del templo. En los atrios del templo. 1 Corintios 6, 19. ¿Quién es el templo? Usted y yo. Somos el templo y ahí la carne está sentada. Le dimos el control de la mente, de los ojos, del corazón para que se instale. En la pantalla terminamos sirviendo a aquellos a quienes hemos dado un espacio en nuestro corazón. Donde usted da
Si usted da un espacio ahí en su corazón para eso, va a terminar sirviéndolo. Ante este cuadro, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué hace Nehemías? Versículos 8 y 9. Quiero ponerlos en la pantalla para que usted los vea. ¿Qué hace Nehemías? Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ay, qué intolerante. Usted no puede tolerar el pecado en su vida. Así de sencillo. Si usted tolera el pecado en su vida, tarde o temprano el pecado lo va a derrotar. No podemos. Cuando Nehemías vio que su enemigo estaba presente ahí, la primera reacción fue: hay que limpiar esto. Hay que limpiarlo. Acá quiero dejar algo bien claro. Nunca debemos ser violentos contra otras personas, nunca, pero siempre debemos ejercer toda violencia posible contra nuestra carne, contra el pecado que mora en nosotros. Con la carne no se juega, con la carne no se negocia. Segunda de Corintios 7:1 dice, en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios, Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, si usted tiene la promesa del cielo, usted tiene la promesa de un hogar en el cielo, de un cuerpo nuevo, de bendiciones, según el libro de Apocalipsis, usted tiene muchas promesas. Bueno, según esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Veamos el ejemplo de Jesús en Juan capítulo 2. ¿Qué hace Jesús? Exactamente lo mismo que Nehemías. Versículo 2, capítulo 2, versículo 16 de Juan. Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Le quiero recordar que en aquel entonces la casa, el templo, ahí decía él, esa es la casa de mi padre. Hoy usted, su cuerpo, tóquese, usted es la casa del Padre. Usted es, no, esto es un auditorio, ¿sí? Usted es la casa del Padre. El Espíritu de Dios vive en usted. Entonces, quite la basura del mundo, quítela. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vea, cuando vamos al Señor de corazón, no vamos a permitir que la carne, no vamos a permitir que el pecado, no vamos a permitir que el mundo tome residencia en nosotros. Sí, somos débiles y a veces nos pasa, pero hay que volver a la comunión con Dios. Revisando nuestra vida, si usted revisando su vida se da cuenta de que hay algunas fortalezas, hay algunas cosas que yo he cedido al mundo, que yo he cedido al diablo, que yo he cedido a mi carne, ¿qué debo hacer? Límpiese. ¿Cómo me limpio? Vaya a la sangre de Jesús, porque en la sangre de Jesús hay poder. Vaya y confiese sus pecados. ¿Qué dice la Biblia? Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Quién? Dios, perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Vaya a su aposento secreto y métase y diga: Dios, por favor, perdóneme de mis malos pensamientos, de mis mentiras, de mi chismorreo, de mi hipocresía. Perdóneme de mis malas palabras, de mi cochinada. Perdóneme, Dios. Dios me va a perdonar. Dios es amplio en perdonar cuando confesamos nuestros pecados. Pero no solamente eso, póngase vigilante día tras día para no volver a caer. Póngase vigilante, ponga guarda. Recuerda el muro, cuando estaban construyendo, pusieron guardas. Ponga guardas en sus ojos. ¿Qué está viendo? ¿Qué estoy viendo? ¡Hey! ¿Qué estoy viendo? Suave. Aquí hay que pagar. Aquí hay que cambiar. Aquí hay que quitar. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy pensando? Ponga guardas para no permitir que se vuelvan a filtrar esos gusanos que van a infectarnos. Algo más, Nehemías capítulo 13, verso 10. Nehemías 13:10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad.
Los levitas, los cantores, que eran sostenidos por el pueblo, habían dejado de ser sostenidos. Entonces ellos dijeron, ok, dejamos la obra botada. La obra queda botada. Y cada uno se va a su casa, se va a su heredad, se va a su propiedad. Me tengo que ir a sembrar la tierra, me tengo que ir a cuidar las gallinas, porque la obra que debería estarme manteniendo y sosteniendo para que siga haciéndola, no puedo. Se volvieron a su heredad. Nosotros somos los servidores de Dios. Nosotros somos los sacerdotes en el Nuevo Testamento. Pero al igual que estas personas en el libro de Nehemías, cuando dejamos que el pecado tome control, cuando dejamos que el pecado maneje nuestras emociones, huimos hacia el mundo. Dejamos todo botado. Vieran que hoy en la mañana yo tenía mucho frío. Tenía frío. Yo casi nunca duermo con medias. Y anoche me puse medias. Me levanté, puse el desayuno, siempre el café, me volví a acostar para levantar a mi esposa. Y dije yo, ¿qué ganas tengo de faltar al culto? ¿Tengo derecho a faltar? ¿Tengo derecho? Sí, tengo derecho. Tengo derecho igual que cualquiera de ustedes. Cuando ustedes dicen, no y no, yo también. Pero eso sería dejar a mi carne que me domine. Porque yo tengo una prioridad más importante. Aparte de mi comunión con Dios, tengo una responsabilidad con ustedes, como pastor, para alimentar la grey. ¿Puede otro alimentarlo? Claro, pero es mi privilegio. Es mi privilegio. Es mi deseo. Entonces yo dije, hey, no, mi carne, no. Levántese, papito, tómese un café bien caliente, si puede se lo echa encima y dele. Esta gente llegó y dijo, ¿por qué estamos dándole y dándole y dándole? No, vámonos cada uno a nuestra casa y que si se va a cerrar el templo, que se cierre el templo, que se cierre, ahí que van a ver qué hace. No, hermanos, no. Cada uno de los que estamos aquí es importante para el servicio de Dios, cada uno. Usted es importante para Dios. ¿Qué está haciendo en el servicio de Dios? No permita que su carne controle su vida. Cuando usted descuida su comunión con Dios, usted se vuelve insensible, se vuelve irracional y se vuelve, número 3, se vuelve infiel. Se vuelve, pierde su fidelidad. Vea el versículos 11 al 13, Nehemías 13, 11. Entonces reprendí, estaba Nehemías hablando, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? O sea, a ellos les había costado, hermanos. Al rey de Persia también le había costado porque él invirtió un montón de plata ahí y estaba abandonada. ¿Por qué abandonaron la casa de Dios? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Por eso los puso. Eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Por fieles. Soy fiel a Dios. Soy fiel a mi iglesia, a mi familia en la fe, casa de pan. Soy fiel. Ellos no estaban cumpliendo con la responsabilidad porque habían permitido que Tobías viniera a vivir en medio de ellos. Cuando nuestra carne vive en medio de nosotros, tenemos todo tipo de justificación. Mire que hay un huracán allá por Aruba, y si nos llueve, entonces mejor nos quedamos en la casa. Mire que en China volvió otra pandemia, en China, miles de kilómetros de aquí, pero si nos agarra, mejor en casita, más bonito. Mire que la situación
Vea que ahora están cobrando peajes allá en algunos lugares, a ciertos sectores, y si también en San Joaquín, entonces mejor me quedo en la casa. Excusa siempre va a haber. Siempre va a haber. Mire, yo sé que tal vez no lo debo hacer, pero aquí hay una señora de 90 años que viene a los estudios bíblicos los miércoles, sin faltar, a menos que esté enferma, en seriamente enferma. Cada vez que yo veo a doña Elvirita, yo digo, ay papito, y te duelen las rodillas. Y nunca viene con las manos vacías. Siempre trae para que compartamos, para que comamos. Eso es fidelidad, hermanos. De esas cosas tenemos que aprender. No solo tenemos que sacar al enemigo, no solamente tenemos que sacar al enemigo, la carne. Eso fue lo que hizo Nehemías. Agarró todos los chunches viejos de Tobías y dijo, a esto me lo sacan. Déjeme, yo voy a ayudar también. Agarre ese sillón y mándelo para allá. La mesa, tráigame la lámpara, tírela para allá. Botamos todo, limpió. Pero ojo, el peligro de algunos cristianos es que dejamos limpio todo y lo dejamos vacío. Es peligrosísimo. Vacío, peligrosísimo. Si usted saca la basura, llene de cosas buenas. La Biblia dice, despójese del viejo hombre, está viciado, huele feo, cochinada. Despójese y quédese así. No, no, no. Despójese del viejo hombre. Vístase del nuevo hombre. Vístase del nuevo hombre. Quite los malos hábitos del mundo, llénelos de buenos hábitos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El problema en Nehemías es que el sacerdote Eliasib quería satisfacer a un pariente, a Tobías. Pero Nehemías, guiado por el Espíritu, saca lo malo e introduce lo bueno. Quite a ese hombre, quite lo malo, tráigame a la gente fiel para que sirva a Dios. Para evitar entonces tropezar con la misma piedra, no solamente hay que restaurar nuestra comunión con Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Restaurar mi comunión con Dios. Volver a la lectura diaria. Aunque sea un poquito todos los días y a la oración un poquito todos los días. Pero número 2, hay que restaurar nuestra confianza en Dios. Sí, hay que restaurar la comunión, pero hay que restaurar también la confianza. Hay que volver a confiar en Dios. Nehemías capítulo 13, versículos 14 al 17. Nehemías 13, 14. Aquí habla y ora Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en mi servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares, ¿cuándo? En el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, habitantes de Tiro, ¿verdad?, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿Qué están haciendo? Según la ley judía, nadie podía trabajar el día de reposo. Nadie. Ahora, nosotros no somos judíos y no estamos sujetos a la observancia del sábado. No estamos sujetos. Pero yo quiero que entendamos por qué pasó eso ahí. Y ellos, ¿por qué trabajaban el sábado? ¿Por qué estaban trabajando? ¿Por qué estaban negociando? Porque no confiaban en Dios. Que tenemos que hacer plata. Es que hay que hacer plata. O sea, no les alcanzaba, hablando de los judíos, trabajar de domingo a viernes a las 5:30, 5:58, 5:59. ¿No les alcanzaba? No les alcanzaba. Entonces, había que trabajar más. Dice en la pantalla, el problema de no guardar el día de reposo era un problema de fe. Para ellos era un problema de fe. Repito, nosotros no guardamos
el sábado, no guardamos el día de reposo. Eso es para los judíos. El materialismo, pero sí tenemos un problema hoy, y es el materialismo. El materialismo es una crisis de fe. La persona materialista tiene una crisis donde no puede confiar en Dios para proveer para sus necesidades. Ese era el problema acá en Nehemías. Desafortunadamente en nuestros días violamos ese principio también, muchas veces. Vea lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin que no, yo no soy avaro. No, no, la avaricia, no. De verdad. Solo usted puede contestar. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces me tengo que echar atrás, ser un vago y sentarme en el sillón y todo me va a caer del cielo. No, eso es pecado. Primera de Tesalonicenses dice, el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Pero la Biblia dice, hay que trabajar, pero también hay que descansar. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando yo soy materialista, cuando el dinero es más importante, estoy dejando de lado a Dios y vivo no confiando en Él, sino confiando en mí mismo. Y vea, cuando no confiamos en Dios, número uno, cuando usted y yo no confiamos en Dios, dependemos demasiado de nosotros mismos. Dependemos demasiado. O sea, esto no se hace si yo no lo hago. Así pensamos. Por no confiar en Dios, ellos no guardaron el día de reposo. Y además invitaron a extranjeros a estar ahí en la entrada del templo, a la entrada del pueblo, a los tirios. Recordemos que el día de reposo es para Israel. El día de reposo se guardaba por la creación misma. Dios creó todo ¿en cuántos días? 6 días. Y descansó, reposó el séptimo. ¿Descansó porque estaba cansado Dios? No. Entonces, ¿por qué descansó? Porque había cesado de crear. Había terminado su creación. Ya. No había nada más que crear. Dios creó todo. Dios lo creó. No más. Y Él reposó. Cuando están en el tiempo de Jesús, Jesús está con unos discípulos y tienen hambre. Ellos eran miembros de Casa de Pan, siempre tenían hambre. Y entonces van ahí, dicen, ahí hay unas espigas, tenemos hambre, qué tirada, es día de reposo. Jesús les dice, ¿y qué van a hacer? Morirse de hambre, vayan, corten las espiguitas y coman. Y una vez, llegaron los religiosos y dijeron, ¿qué están haciendo? ¡Qué barbaridad! Están haciendo mal en el día de reposo. Y Jesús les recordó, primero, yo soy el Dios, soy el dueño, soy el Señor del día de reposo. Y segundo, el día de reposo no fue hecho por causa de Dios, fue hecho por causa de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre necesita reposar. El ser humano necesita reposar. Esa es la enseñanza. Ahora, espiritualmente hablando, nosotros no guardamos el sábado porque Jesucristo es nuestro reposo. El libro de Hebreos claramente nos lo dice. Ya Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. En Él tenemos el reposo. Pero sí es importante que usted separe un día para el cual usted descanse, para el cual usted repose. Mire, Dios dio un día en el cual usted tiene que frenar la carrera, reposar para recuperar sus fuerzas físicas, emocionales, mentales que vamos gastando durante la semana. Nuestro cuerpo está sufriendo constantemente. Tenemos que estar pensando, tomando decisiones. Nuestro cuerpo va y le da y le da y le da. Hoy, una de las situaciones, unas enfermedades, unas patologías, si se puede llamar patología más seria, que está llenando los consultorios médicos de los psiquiatras y de los psicólogos, es el estrés.
La gente está estresada. Y obviamente hay enfermedades psicosomáticas que se generan por eso. Y entonces el médico general llega o el especialista y dice que me duele aquí, me duele acá, me duele acá, y le hace todo y esto y el otro. No encuentra nada. ¿Por qué? Porque está aquí. Porque uno violó el día de reposo. Porque le dio y le dio y le dio y le dio. Y esta máquina perfecta que es el cuerpo llega y dice, no puedes frenar, yo te voy a frenar. Y pum, y nos frena. Nos frena. Pero si queremos seguir, queremos seguir, Dios nos frena. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios nos frena. Y ya usted no puede pensar igual. Y ya usted tiene que ir a un psiquiatra para que le dé una pastillita. Tiene que darle un psicotrópico para que usted vea la vida mejor, para que la lleve un toque más suave. Y usted se hace dependiente de una pastillita. Está perdiendo su libre albedrío, porque usted creyó ser más sabio que Dios, más fuerte que Dios, más capaz que Dios. Dios dice, descanse, relájese. No, es que si yo no lo hago, no hay nadie que lo hace. Es que yo tengo que darle y darle y darle y darle. La persona que nunca descansa es aquella que piensa que nunca ha terminado y está dándole durísimo en su trabajo y llega a la casa y tiene que seguir dándole y luego está y se acuesta y no puede descansar porque está pensando y mañana tal cosa y pasado mañana tal cosa y dele y dele y dele y dele y casi no reposa. Se siente vagabundo por apartar un tiempo para descansar. No es ser vagabundo sacar un tiempo para descansar, es ser sabio. Eso es cargar sus baterías para poder llegar más lejos. Para poder llegar más lejos. No descanse, tarde o temprano se le va a pasar la factura. Mientras crea, dice en la pantalla, mientras crea que aún puede hacer algo, usted jamás reposará. En su casa siempre habrá algo para hacer, siempre. Un tubo, una gotera, una pared, una puerta, un picaporte, siempre habrá algo. Pero nada menos va a ser otro el que lo haga, porque usted ya no va a estar. Pero no solamente eso, cuando no confiamos en Dios, desagradamos a Dios. Lo desagradamos. Nehemías capítulo 13, versículo 18. Nehemías 13, 18. No hicieron así vuestros padres. Nehemías le está diciendo, sus papás no hicieron así y trajo nuestro Dios todo este mal, nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira. ¿Por qué viene la ira de Dios? Porque le desagradaron, le desobedecieron. Trajo ira sobre Israel profanando el día de reposo. Recordemos Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no estoy jamás fomentando la vagabundería y la irresponsabilidad. No, hay que trabajar y hay que ser responsables. Pero también tenemos que frenar un momento y confiar en Dios. Y confiar en que Dios nos va a ayudar y nos va a sostener y vamos a ser buenos mayordomos del dinero que tenemos. Nehemías había llegado y restaurado el muro, las puertas, la observancia del sábado, el culto, junto con Esdras, la vida espiritual del pueblo. Todo porque Dios los había castigado. Nehemías no se queda cruzado de brazos. Él pone manos a la obra. Nehemías capítulo 13, versículos 19 al 22. Por favor, busque de su Biblia, versículos 19 al 22. Nehemías 13. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen. Aquí estoy hablando de viernes, probablemente a las 5:50, ¿verdad? Entonces, ¿el qué hace? Dije que se cerrasen las puertas, ordené
que no las abriesen hasta después del día de reposo, o sea, hasta el sábado a las 5, a las 6 de la tarde. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Vea la ilustración. Nehemías dice, ¿están violando el día de reposo? Ok, no entendieron. Bien, vengan acá ustedes mis siervos, vengan acá, ciérrenme la puerta, ok, ciérrenme la puerta y se van a quedar ahí parados. Y ahí llegaron los negociantes, ahí llegaban el pescadito, llevaban todas las cosas para vender. Abran, se los olvidó, todos los días ustedes lo hacen, no, está cerrado. Nehemías dijo que está cerrado. Esos son ticos, esos son de las que sacan las leyes, las reafirman por 1 semana o 2 y luego vuelven encima. Esos son de esos ticos, como nosotros. Ponemos una ley, ¡pum! 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ya todo el mundo se olvidó. Salió algo nuevo, viene la Eurocopa, la Copa América. Después vuelven otra vez, todos bandoleros. Y después otra vez, y ahí vamos. Pero Nehemías dijo, no. Pero ahí seguían paradotes. Pasó 1 semana. La otra semana, otra vez el sábado, sale Nehemías y le dice, mire, o se van o les echo mano. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Nehemías ahí? ¿Qué entiende usted por les echo mano? ¿Qué está diciendo Nehemías? Los echo y los echo a la fuerza. Porque no vamos a abrir las puertas. Eso es lo que está diciendo. Los voy a echar mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Este hombre habla en serio. No es en serio. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vea, usted no va a lograr nada, espiritualmente hablando, familiarmente hablando, físicamente hablando, profesionalmente hablando, laboralmente hablando, financieramente hablando, si usted se queda de brazos cruzados. No va a lograr nada. Qué lindo sería. Sí. Qué lindo sería salir de la deuda. Qué lindo sería botar unos cuantos kilos. Qué lindo sería que mi hogar fuera más fuerte. Qué lindo sería que yo conociera un poco más la vida. Qué lindo sería. Sí. Cruzándose de brazos no pasa nada. Usted tiene que poner manos a la obra. Tiene que ser como Nehemías. Aquí hay que ponerse las pilas. Tiene que ser proactivo. Nehemías lo fue. Mandó cerrar las puertas. Les dijo que se quedaran afuera, que no iban a entrar, ¿verdad? Que nadie abriera las puertas. Mandó purificar a los levitas. Si usted quiere un cambio en su vida, en cada área de su vida, usted necesita tomar pasos radicales, decididos, tajantes, para quitar aquello que no glorifica a Dios, que no edifica a su familia, que le roba el gozo y la paz, que lo estanca, que lo paraliza, e incorporar aquello que le va a potenciar para Dios y para su mundo. Y final, para no tropezar en la misma piedra, necesitamos restaurar nuestra comunión con el Señor, necesitamos restaurar nuestra confianza en el Señor y necesitamos restaurar nuestro compromiso con el Señor. Restaurar nuestro compromiso con el Señor. En serio, un compromiso en serio. No ser, ¿verdad? Como el Chavo del 8. Yo sí lo hago. No, en serio, póngase, hágalo. Nehemías capítulo 13, versículos 23 al 31, lo leo rápido. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Mujeres de Asdod. ¿Dónde queda Asdod? Asdod queda en Filistea. Eran mujeres filisteas. En ese lugar se adoraba a Dagón, al dios pez. Los judíos se casaron con mujeres paganas de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Se les olvidó el español. Hablaban el filisteo, el idioma del mundo.
Bueno, el hebreo, no hablaban español. Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Y les arranqué los cabellos. Qué violento. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado para su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? El sacerdote estaba con Tobías, emparentado. Y aquí vemos al hijo del sumo sacerdote emparentado con Sanbalat, el otro enemigo de Israel. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno a su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Todo esto de volver atrás, de violar el pacto con Dios, el de tomar mujeres no creyentes, o sea, idólatras, adoradores de dioses falsos, fue por quebrar el pacto y el compromiso con Dios. Cuando usted y yo dejamos de lado el compromiso con Dios, prácticamente de manera automática nos comprometemos con el mundo. Su influencia va a ser más grande en nosotros, es muy poderosa. Y sabe, cuando usted y yo nos comprometemos con el mundo, varias cosas suceden. Primera, usted pierde su descendencia. Cuando usted se compromete con el mundo, pierde su descendencia. Cuando una persona se casa con alguien que ama más al mundo que a Dios, pierde su descendencia. En el versículo 24 vemos que los hijos de un judío casado con una mujer pagana, ¿cuál idioma hablaban? El judío hablaba hebreo. La mujer pagana hablaba el idioma de Filistea o de Amón o de Moab, pero no hablaba hebreo. ¿Por qué? ¿Quién tenía más influencia sobre los hijos? La descendencia la perdí. No es jugando, hermanos. No es jugando, o estamos en serio o no estamos en serio, porque nuestros hijos van a sufrir las consecuencias de nuestra inconstancia. Y por eso es que tenemos hijos que hablan como el mundo, viven como el mundo, piensan como el mundo. El mundo es muy fuerte, es muy atrayente, usa palabras que apelan a los sentidos humanos. El mundo quiere lavar el cerebro tanto de adultos como jóvenes y jóvenes que me escuchan. El mundo tiene anuncios, películas, series de streaming, tienen cantantes, canciones, estilos de vida, declaraciones que tienen como objetivo capturar sus mentes para sacarlas de su andar con Dios, sacarlas de una vida que agrada a Dios, para sutilmente traerlos al mundo, traerlos a Filistea, para que cambien sus valores, sus principios, su forma de pensar, y alejándose del ideal de Dios, se conformen a la forma de pensar de este mundo. Jóvenes, no hablen como el mundo. Esos son filisteos, enemigos de Dios. No hablen como el mundo. Ay, que es buenísimo, es que si no son rechazados. A Jesús los rechazaron. Hay que ser valiente. Ser cristiano no es de cobardes. No piensen como el mundo, salgan del mundo y busquen con todo su corazón a Dios. Yo estoy seguro que algún muchacho tal vez se va a poner las pilas, alguna muchacha, y dentro del mismo grupo de jóvenes lo van a vacilar. Cosa que es inaudita. Es inaudita. ¿Y por qué? Le voy a decir por qué. Porque los papás no se están poniendo las pilas en serio con el Señor. Por eso. Y esta cuestión es junta. Papá y mamá. Es papá y mamá. Los dos parejos.
Pastor, yo no tengo el apoyo de mi esposa. Yo no tengo el apoyo de mi esposo, pastor. Entonces, redoble sus fuerzas. Yo conozco una señora que tenía 6 hijos. 6 hijos. Su esposo era marino y él se iba a trabajar en el barco, se iba 11 meses y medio. Volvía por 15 días de vacaciones que le daba la compañía y luego volvía. Y era para mí una bendición ver a esa señora entrar a todos los cultos de la iglesia con los 6. Con los 6. Todos. Venga usted. Venga usted. Sí. Sentaba a todos y ella se sentaba atrás. Y el que empezaba a cabecear, había que ver a esa mujer de Dios manejar 6 hijos. Y además ser secretaria de una empresa transnacional aquí, en el país. Era increíble. Y me decía, pastor, yo me acuesto muerta, pero yo no voy a permitir que ni uno de ellos se pierda. Algunos han cogido un mal camino y vuelven. Una mujer sin el apoyo del esposo, él no era creyente, ojalá que lo haya sido, ya murió, pero esa mujer que está en el cielo ahora era valiente. Hermana, he hablado con algunos de ustedes y me han dicho, yo tengo un bebé y yo le leo la Biblia y yo no sé si la entenderá o no la entenderá. Yo tampoco sé si lo entenderá o no lo entenderá, pero usted está haciendo tesoros en el cielo y está sembrando la semilla desde ahí. No se canse de sembrarlo, porque después usted va a querer sembrarle la música y no está Lady Gaga ya sembrada. Ya está sembrada aquí. Ya están sembrados los valores, ya está sembrado todo acá, ya está sembrado el mes del orgullo, ya todo está sembrado acá. ¿Y por qué? No hay que ser tan radical, no hay que no ser tan ya está sembrado. Porque no se agarró. Si aún agarrándolo desde niño cuesta hoy, ¿cuánto más tratar de agarrarlos ya grandes? Cuando usted lee, bueno, ahí en la pantalla, padres, madres, ¿cuál es el idioma del corazón que ha promovido o está promoviendo que se hable en su hogar? Nosotros somos los responsables. Nosotros los entregamos a un centro educativo. Los entregamos a un centro educativo. El centro educativo tiene la responsabilidad de enseñarle matemáticas, estudios sociales, todo eso. Usted, papá, usted, mamá, somos los responsables de enseñarle los valores, de enseñarle los principios. No es el colegio. Ah, no, ya no pago más aquí. Yo lo cambio en otro colegio, no importa cuál. Es usted el que le enseña a decir buenos días. Es usted el que le enseña a decir gracias. Es usted el que le enseña en la casa los valores y los principios a través de la Biblia y a través de las sanas costumbres. Es nuestra responsabilidad como papás. Termino con esto. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Yo lo invito a leer. Lea el libro de Segunda de Samuel, lea el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, léalos. Y usted va a ver. Y fulanito hizo lo malo como sus padres. Y el otro hizo lo malo como su papá. Y el otro hizo lo malo como su mamá. Y el otro hizo lo malo. Hoy estamos viendo eso. Podemos vacilarlos y decir que la generación de cristal y que esto, que el otro. ¿Y quién hizo esa generación de cristal? Nosotros. 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 Y ya es momento de poner un freno. Es momento de que el pueblo de Dios en serio diga cómo estoy educando a mis hijos. Según la Biblia. Según la Biblia. No crea que es más sabio que la Biblia. No crea. Aquí está este manual para educarlos. Entonces, nada más recapitulo para terminar. Si nosotros queremos no tropezar con la misma piedra, hay que restaurar nuestra comunión con Dios. Pregúntese cómo está mi comunión con Dios. Segundo, hay que restaurar su confianza. ¿De verdad confío en Dios? ¿En serio confío en Dios? ¿Para todo? No cuando estoy con el agua aquí, ya Dios, no, confío en Dios.
Confío en que todo lo mejor, que todo lo que Dios hace es bueno. Restaure, restaure su compañerismo con el Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias doy por tu palabra. Este libro de Nehemías, Dios nos enseñó tremendas verdades. Padre, yo te quiero pedir, por favor, de que no entren por un oído y salgan por el otro. Padre, yo te ruego que nos hables, zarandees, sacudas. Padre, que de verdad volvamos a tu palabra en serio. No engañar, no, sí, yo leo toda la Biblia, yo leo la Biblia y estamos mintiendo. Ay, sí, la Biblia es lindísima y no la leo. No, eso es hipocresía, eso es mentira, me estoy engañando a mí mismo. Como dice Santiago, no estoy andando en la perfecta ley de Dios. No, Dios, ayúdenos y yo creo que eso es un mal de nosotros los ticos. No puedo hablar de otras naciones, no puedo hablar de los nicaragüenses, salvadoreños, panameños, no, pero yo hablo de nosotros porque yo soy tico y yo nos conozco. Hablamos paja. Sí, claro, yo sí, Señor, yo estoy leyendo, qué linda la Biblia, y no la leo, es mentira. No, Dios, ayúdanos a poner las barbas en remojo, ayúdanos de verdad, en serio, a decir, ¿sabe? No estoy leyendo la Biblia, es mentira, es hipocresía. No estoy leyéndola, voy a cambiar. No estoy orando, voy a sacar tiempo. Voy a apartar tiempo. Voy a tener que parar un toquecito el Facebook, el Insta, voy a tener que parar un momentito de estar viendo videos y sacar 15, 20 minutos para estar con usted, Dios. No es que no tenemos tiempo, es que no sacamos el tiempo. Es que no queremos hacer el tiempo. Padre Santo, el cristianismo hoy día ha sido diluido a tal punto de que no hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Señor, haznos volver a las sendas antiguas, sin ser fanáticos religiosos y lógicos e irracionales. Pero ayúdanos a amar tu palabra y a vivir en serio y pararnos en serio en la brecha. Porque nuestro país lo necesita, Dios, urgentemente. Vamos al caos. Y solo usted lo puede lograr. Sí, usted a través de nosotros. Es que usted no va a venir a gobernar. Usted no va a venir a agarrar y ser papá y mamá de cada casa. Nos puso a nosotros. Nos puso a nosotros en las casas, nos puso a nosotros en las comunidades, en los trabajos donde estamos. Entonces, Dios, ayúdanos, sin ser fanáticos, como digo, alocados e insensibles, siendo guiados por ti, ayúdanos a ponernos en la brecha y hacer lo que es correcto. Padre Santo, purifica tu iglesia, purifica tu pueblo, purifícanos a nosotros para ser hombres y mujeres tuyos. En Cristo Jesús lo estamos pidiendo, amado Señor. Amén. Amén. Que Dios honre su palabra, que Dios la bendiga. Quiero hacer algo y quiero llamar a los hermanos asignados para que puedan tomar su lugar ahorita para recoger la ofrenda. Quiero hacer algo.